Desde ese punto, será una batalla tras otra. Pat Calhoun y Perfidia Beverly Hills son amantes y miembros de un grupo revolucionario de extrema izquierda llamado los Franceses 75. Juntos inician un plan para liberar a inmigrantes detenidos en el centro de detención de Otay Mesa. Durante la operación, Perfidia humilla sexualmente al oficial al mando, Stephen Lockjaw, lo que despierta en él una peligrosa obsesión. El grupo logra liberar a los migrantes y escapar. En los días siguientes, los Franceses 75 continúan con sus acciones, colocan explosivos en la oficina de un senador y sabotean la red eléctrica. Más adelante, vemos a Lockjaw espiando a Perfidia con binoculares, supuestamente por motivos de trabajo, aunque al mismo tiempo se excita con su cuerpo. Finalmente, ambos se enfrentan cuando Lockjaw la sigue hasta un baño y la sorprende mientras coloca una bomba. Entonces propone un trato: la dejará ir y guardará silencio si ella acepta encontrarse con él en un motel. Lo sorprendente del encuentro es que ambos lo disfrutan, pero ese placer no nace del amor ni del deseo convencional, nace del tabú. Cada uno representa exactamente lo que el otro debería odiar, y por eso el encuentro se convierte en un juego peligroso, la inversión de lo prohibido. El enemigo deja de ser solo un enemigo y se convierte en una experiencia. La película usa esta escena como metáfora de algo más profundo, la forma en que opresor y oprimido pueden quedar extrañamente entrelazados. El conflicto no desaparece, se transforma en una intimidad violenta que termina atando a ambos. Por eso la historia insiste en estos momentos retorcidos, porque cada batalla crea un nuevo tipo de vínculo, no solo político, sino también emocional, psicológico, incluso corporal. La película tampoco sugiere que Perfidia ame a ese hombre, lo odia, pero ese odio le permite disfrutar otra cosa: humillar al enemigo. Convertir al villano en objeto de su propio juego para ella es coherente con su lucha. No es una traición a su causa, es otra forma de guerra. Para Lockjaw, en cambio, el conflicto es mucho más inestable. Se siente atraído por Perfidia y al mismo tiempo detesta todo lo que ella representa. Esa contradicción tiene una larga historia en la cultura estadounidense. Hombres que sexualizan obsesivamente a mujeres que ideológicamente consideran inferiores. El deseo se transforma en fetiche. Lockjaw encarna exactamente esa lógica. Su odio hacia Perfidia no desaparece, se convierte en fascinación, y como esa fascinación le resulta inaceptable, la disfraza como un fetiche racial. Ese gran secreto paradójicamente solo lo puede compartir con una persona, su enemigo, la pareja de Perfidia, Pat, quien termina arrastrado a ese mismo conflicto. ¿Te gustan las negras? Yo las amo. Yo sí las amo. Después de que Perfidia da luz a una niña, Charlene, Pat intenta convencerla de que se detenga, de que ha llegado el momento de abandonar la revolución. Oye, amor, ¿a dónde crees que vas, ¿A dónde vas así? Deja de hablarme. Perfidia comienza a sufrir depresión posparto. La maternidad desata en ella una tormenta de sentimientos contradictorios que golpea su ya frágil estado mental. Como ella misma admite, llega incluso a sentir celos de su propia bebé. Ese desorden emocional termina arruinando un atraco al banco y provoca su arresto. Esos mismos conflictos internos la llevan después a traicionar a su propio grupo a cambio de una sentencia más leve, a pesar de que antes estaba completamente comprometida con la causa. Con esa información, Lockjaw consigue que Perfidia entre al programa de protección de testigos y la utiliza para perseguir y ejecutar a varios miembros de los Franceses 75. Howard Somerville entrega a Pat y a Charlene identidades robadas, Bob y Willa Ferguson, mientras Perfidia abandona la protección de testigos y huye a México. Bob eligió a su familia por encima de la revolución, Perfidia no. Así, tres personajes quedan unidos por la misma historia, cada uno enfrentando su propio conflicto sobre cómo seguir adelante. En el centro de todo queda la niña nacida de Desenredo, donde los conflictos psicológicos y políticos terminan entrelazándose y el resultado es el desastre. Cada uno pierde aquello que más deseaba. Perfidia pierde la revolución, Lockjaw pierde el amor y Pat pierde a su familia. Ese desastre culmina en la escena de Willa practicando karate. 16 años después. Toda la oscuridad del mundo que dio origen a esa niña da paso de repente a una imagen amplia y cálida, la ligereza de lo que ella representa ahora que ha crecido. La película revela entonces una emoción profunda, la de un padre que intentó construir un mundo mejor para su hija y fracasó, y que ahora solo puede preguntarse si ella será lo suficientemente fuerte para sobrevivir al mundo que él no pudo cambiar. Hay un mensaje sutil en la película. Bob representa algo más que un simple personaje, pues esta película no es hecha por jóvenes juzgando a la generación anterior, sino que está realizada
protagonizada por la voz de esa vieja generación enfrentando el peso del mundo que nos está dejando. Bob encarna una generación desilusionada frente a la cual muchos podrían identificarse sintiéndose apáticos y atrapados. Precisamente, Bob está marcado por el fracaso, tentado a rendirse, refugiándose en drogas, alcohol y noches largas para soportar la soledad y la ansiedad. En contraste, Willa representa una inocencia forzada a crecer demasiado pronto. Cree tener el control de su vida sin percibir del todo los peligros que la rodean. Nadie viene por ti, Bob, lo sabes, ¿no? Es lo que tú crees. Es un hombre que perdió su agudeza, su intensidad. Bueno, yo no me acuerdo del puto código porque estoy un poco drogado. Por otro lado, la película sugiere que aquellas fuerzas que los franceses 75 intentaban combatir han ganado, tanto en el mundo de la historia como en el nuestro. Y para ilustrarlo, descubrimos que gracias a sus esfuerzos anti-inmigratorios, Lockjaw ha ascendido hasta convertirse en coronel, consolidando poder y dirigiendo una institución que se presenta y opera de forma muy similar a organismos como ICE, coordinando redadas y operaciones de fuerza contra comunidades inmigrantes. Incluso vemos a un grupo de supremacistas blancos con influencia en el poder estatal y una estructura cada vez más cercana a una dictadura militarizada. Y claro, conoces a Roy Moore, general de campo de la Quinta Flota del Suroeste. La Quinta Flota es un comando naval normalmente desplegado en Medio Oriente. La insinuación es que fuerzas militares acostumbradas a intervenir en el extranjero han terminado regresando para operar dentro del propio territorio, ocupando el suroeste de Estados Unidos, un pequeño guiño fascista para los más observadores. Estamos aquí para otorgar a Stephen J. Lockjaw la medalla de honor Bedford Forrest. Nathan Bedford Forrest fue uno de los fundadores del Ku Klux Klan, lo que sugiere que la película se sitúa en un Estados Unidos donde figuras vinculadas a ese pasado son celebradas por el propio poder. Siguiendo al villano de la historia, el coronel Lockjaw es invitado a unirse al Club de los Aventureros Navideños, una sociedad secreta de supremacía blanca. Ahora, nuestra meta y la tuya es la misma. Encontrar lunáticos peligrosos, haters y a la chusma y acabarlos. El Illuminati del fascismo recluta a Lockjaw, pero antes de aceptarlo como miembro le advierte que primero deben investigarlo. Él reacciona con emoción, incluso llora, convencido de haber llegado por fin al lugar al que pertenece. Pero la película introduce otra lectura a través de la música. La banda sonora vuelve a ese tono oscuro que ya hemos escuchado antes, insinuando algo que Lockjaw no alcanza a percibir. Este grupo nunca lo aceptará realmente. No es casual que lo hagan entrar por la parte trasera de la fiesta, burlándose abiertamente de él. Desde el inicio queda claro que incluso para ellos, Lockjaw sigue siendo un extraño. Durante la entrevista, Lockjaw afirma no haber tenido jamás una relación interracial, por eso necesita encontrar a Willa. Sospecha que podría ser su hija con perfidia, y si eso se confirma, su pasado podría impedirle entrar al Club de los Aventureros Navideños. Para evitarlo, contrata al cazarrecompensas Avanti, quien captura a Howard, lo que termina activando una señal de socorro dirigida a los franceses 75. Al mismo tiempo, Lockjaw envía tropas a Bactan Cross bajo la fachada de una operación de control migratorio y antidrogas. Deandra, miembro de los franceses 75, logra rescatar a Willa antes de que las fuerzas irrumpan en el baile de su escuela y la lleva a un convento de monjas revolucionarias donde le revela la verdad sobre la traición de su madre. Mientras tanto, Bob recibe una advertencia de los franceses 75 sobre Lockjaw. Poco después, los militares llegan y allanan su casa. Bob logra escapar por un túnel e intenta contactar nuevamente al grupo, pero ha olvidado los códigos. Entonces decide buscar a Sergio, el sensei de karate de Willa y líder comunitario. Este personaje es fundamental. A través de su ejemplo y palabras, Sergio transmite una idea simple pero poderosa: aceptar las derrotas sin dejar que definan quién eres. A veces ganas y a veces pierdes, bro. Mientras Bob se siente perdido en un mundo donde los malos parecen haber ganado, Sergio muestra otra forma de resistir: dedicar la vida a sostener a la familia, los vecinos y la comunidad, incluso en medio del asedio. Cuando la violencia alcanza la ciudad, su liderazgo se hace evidente. Organiza, protege y mantiene unida a la gente que lo rodea. Eso se evidencia cuando Bob se preocupa por un teléfono descargado, mientras Sergio, con calma, reúne y salva a su comunidad. La escena muestra cómo la película une lo personal y lo político en un mismo momento. Lo que parece un instante gracioso revela en realidad a un líder que cuida a los suyos, alguien cuya serenidad delata años de planificación y dedicación. Bob, vuelve a calmarte. Mientras Bob corre de un lado a otro buscando un cargador, Sergio mantiene la calma e incluso se toma el tiempo de presentarle a su familia. Su presencia refleja el propio título de la historia. La vida, como la de un activista, es una batalla tras otra, con la familia, la comunidad, uno mismo y el poder. La respuesta que propone Sergio es clara: seguir luchando y sosteniendo a los demás incluso cuando todo parece perdido.
Tras enterarse del convento por otro miembro de los franceses 75, Bob huye por los tejados junto a los estudiantes de Sergio, pero cae y es arrestado. Sin embargo, la extensa red de contactos que Sergio ha construido en esta ciudad santuario le permite ayudar a Bob a escapar del hospital. Mientras tanto, al rastrear su teléfono, Lockjaw logra identificar la posible ubicación de Willa. Al mismo tiempo, los aventureros navideños descubren pruebas de su relación con Perfidia, incluida la posibilidad de que haya tenido una hija con ella, por lo que envían a Tim Smith para asesinar tanto a Lockjaw como a Willa. El Club de los Amigos Navideños es esa organización masónica supremacista blanca construida sobre ironía y contradicciones. Su nombre alude a la Navidad, una festividad asociada con la unión y el perdón, valores opuestos a los que el grupo representa. Su saludo incluso mezcla de forma absurda símbolos cristianos con estética neonazi. Además, aunque desprecian a las minorías y hablan de limpiar el país de su influencia, reconocen implícitamente que dependen de ellas para sostener la economía. Nos podríamos preguntar, ¿algo así realmente existe en la sociedad? ¿Hay un mundo subterráneo con hombres abominables hablando de limpiar a la humanidad? Como señaló Leonardo DiCaprio, parece exagerado, pero refleja algo tangible y perturbador dentro de la realidad social. Lockjaw localiza a Willa en el convento, donde arrestan a Deandra tomando a Willa como rehén. Entonces comienza a analizar su ADN, advirtiendo que si el resultado es positivo, surgirán serios problemas. Lockjaw se presenta como un personaje trágico. La música recurrente en 3 momentos clave establece un paralelo entre él, Perfidia y Willa, mostrando que todos se enfrentan al mismo antagonista, aunque en apariencia varía el campo de detención para Perfidia, la élite fascista para Lockjaw o Lockjaw mismo para Willa. La película sugiere que todos confrontan la misma realidad oscura, una crueldad estructural que surge de la propia sociedad. Aunque lo trágico con Lockjaw es que cree que ese enemigo es su aliado, se aferra a una visión del mundo que lo lleva a encarcelar a la mujer que ama y a sacrificar a su propia hija, convencido de que así podrá pertenecer a una élite que admira. Su brutalidad termina sirviendo a una gran mentira que al final lo consume y lo reduce a algo patético. Tras esperar un momento, Lockjaw revisa los resultados y la línea recta confirma que Willa es su hija biológica. Sergio conduce a Bob hacia el convento, pero la policía los persigue. En ese momento lo arroja del vehículo para que pueda escapar. Bob roba otro auto y llega al convento, donde intenta matar a Lockjaw con el rifle de Sergio, pero no lo consigue. Lockjaw se reúne con Avanti para eliminar a Willa, pero al reconocer su edad se niega. Entonces recibe la orden de entregarla a una milicia de extrema derecha. Poco después, mientras Lockjaw se retira por el desierto, otro vehículo se coloca a su lado y le hace señas. Lockjaw baja la ventana y Tim le dispara, provocando que su auto se estrelle y muera. Bob llega al lugar del accidente y descubre que su hija no estaba allí. Mientras tanto, Avanti lleva a Willa ante la milicia, pero después del desprecio recibido cambia de opinión, la libera y muere en un tiroteo. Willa logra escapar con el vehículo y la pistola de Avanti. En su huida por el desierto, Tim comienza a seguirla mientras Bob intenta alcanzarla. Esta persecución no es solo una escena de acción. La carretera sinuosa representa el mensaje de la cinta, pues después de terminar una batalla, siempre hay otra esperándote en el horizonte. Precisamente por eso, mientras Willa intenta escapar, la película nos coloca dentro del vehículo, haciendo que el movimiento se sienta como una montaña rusa. El camino sube una colina, desciende, vuelve a subir y vuelve a caer. En el horizonte aparecen más colinas, una tras otra. La imagen se repite para reforzar la idea central. Apenas terminas una batalla, otra ya te está esperando. Willa aprovecha una cima ciega para detenerse y bajarse del vehículo, provocando que Tim se estrelle. Él sale del coche mientras ella le apunta exigiendo el código de la revolución. Al no obtener respuesta, termina disparándole y lo mata. El verdadero final no está en el disparo al villano, sino en lo que sucede justo después cuando aparece Bob. Él se baja del vehículo y ella le apunta exigiendo el código. El momento es tan tenso como su enfrentamiento con Lockjaw, solo que ahora ocurre entre 2 personas que se aman, aunque por el momento desconoce realmente quién es él. Está en shock, acaba de descubrir que hereda un mundo y una identidad moldeadas por fuerzas malignas que han triunfado. Al exigirle nuevamente el código, en realidad quiere que demuestre que realmente es su padre, que sigue siendo el hombre que luchó contra el fascismo para intentar hacer del mundo un lugar mejor. ¿Quién eres? Esa pregunta es muy profunda. Su único deseo es estar segura de quién es su verdadero padre, el hombre que la crió o aquel con quien comparte ADN. Bob le responde: ¡Este es tu papá! Su gesto se convierte en un momento heroico. Por otro lado, vemos que Lockjaw sobrevivió. Con graves cicatrices, parece ser bienvenido al club de los aventureros navideños, pero es gaseado e incinerado fatalmente poco después.
¿Cuál sería el mensaje entonces? Perfidia buscaba un sentido de pertenencia dentro del legado de su linaje. Bob, por su parte, intentó construir ese mismo sentido de pertenencia para su hija. Incluso Lockjaw, en el extremo opuesto, está impulsado por la misma necesidad: pertenecer a algo. Los pecados de estos padres terminaron cayendo sobre la hija, los de su madre, su padre y su otro padre, transformando la película en algo más complejo que una simple historia de héroes y villanos. Se convierte en una reflexión sobre quiénes somos como sociedad, obligándonos a mirar de frente esa herencia y a preguntarnos qué haremos con ella, tú, yo, nosotros. La película le dice a Willa y también a nosotros que sí, la crueldad de Lockjaw forma parte de su herencia, al igual que la traición de su madre, pero también hereda algo distinto: la bondad de Bob. Y esa es la parte que puede elegir para sí misma. Puede elegir quién será su padre, y cuando Bob se lo ofrece, ella lo acepta. Entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto? La película funciona como una alegoría, una historia con un significado muy amplio acerca del mundo en la era actual. Los cineastas evitan decirlo de forma directa porque hacerlo reduciría la historia a un simple eslogan político. En cambio, construyen una narrativa que permite explorar preguntas más complejas sobre el poder, la sociedad y el mundo que estamos heredando. La historia utiliza esa ironía para reflejar un mundo profundamente polarizado, donde distintos personajes buscan desesperadamente un lugar al que pertenecer frente a este extremismo político. Sí, habla de fascismo y de personas haciéndose daño unas a otras, pero también sugiere algo más inquietante: que lo que estamos viendo no es algo nuevo ni pasajero, es una corriente más profunda dentro de la historia misma, algo que ya ha ocurrido antes y que puede volver a ocurrir más allá de cualquier presidente o momento político. Esto conecta con la línea de Sergio. Nos han asediado durante cientos de años. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo resistir la tentación de rendirse, como le ocurre a Bob cuando la derrota parece total? ¿Qué puede esperar a alguien cuando los Lockjaw del mundo no son solo un enemigo pasajero, sino parte de una historia más profunda? Esas son las preguntas con las que Bob y Willa llegan al final, y Bob responde entregándole a Willa una carta de su madre. En sus últimas líneas aparece el verdadero mensaje. ¿Intentarás cambiar el mundo como lo hice yo? Fallamos. Pero tal vez tú no. Tal vez tú seas la que arregle el mundo. La película no promete que Willa o nosotros vayamos a tener éxito donde nuestros padres fracasaron. Nunca sugiere que las fuerzas del mal estén realmente en peligro de desaparecer. Lo que sí muestra es a Willa viendo a sus padres tal como son y eligiendo qué parte de esa herencia aceptar: la bondad de Bob por encima de Lockjaw, el idealismo de Perfidia por encima de su traición. En ese sentido, la película sugiere algo más profundo. Debemos reconocer nuestra herencia como sociedad, entender de dónde venimos y quiénes somos, pero que no estamos condenados a repetirlo. En ese contexto, Willa emerge como una síntesis de esas herencias. Tras comprender el pasado de su madre, decide continuar con su legado idealista junto a la nobleza de Bob y la humanidad de su sensei. Así, se convierte en un símbolo de una posible unidad futura, nacida incluso en medio de un mundo marcado por el conflicto. Entonces, si la vida es una batalla tras otra, surge la pregunta: ¿qué tipo de luchador decides ser? Si quieres seguir explorando qué historias se esconden detrás del cine, suscríbete y mira más videos aquí, porque siempre hay algo más allá de lo que ves. ¡Viva la revolución!